Bueno, tal vez enfocamos un poco ahora en el versículo 13, ¿sí? Ya alguien está echando cosas sobre el cimiento, paredes y techos y todo lo que están echando sobre ese cimiento. El cimiento sí está bien, no hay problema, sí está bien fuerte, está firme, está bueno, está buen puesto. Aunque el problema es que después a veces viene un chafa, un maestro chafa que no enseña bien, que no sabe bien, que ni Juan le ayudó y salió toda la cosa al revés. Por eso, entonces, dice 13, la obra de cada uno será manifiesta, ¿sí? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y estamos hablando algo de esto de fuego, parece que tiene que ver con todas esas cosas negativas que va a llegar, está llegando a todos. Bueno, tal vez ustedes recuerden, está en Hechos 21, ¿sí? Cuando él está dando el discurso a los efesios, ¿sí? Ájale, ustedes tienen que estar muy firmes en la fe porque yo sé que va a venir los lobos, que van a venir esas personas que van a tratar de llevarte y enseñarte cosas todos al revés, ¿sí? Entonces parece que ese es tiene eso también en mente cuando está hablando de fuego, ¿sí? Que todas esas tentaciones, falsas enseñanzas que estamos mencionando, esa es la idea del fuego. Y los hermanos están firmes en su fe y no, eso no es. Jesús no es así. Jesús es el Hijo de Dios, no parece el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y muchas de las mentiras que encontramos en primero de Juan, y también como hablamos del 5.1, sí, es el libertinaje, están gozando en el pecado del Señor. Eso no están edificando bien cuando están gozando en el pecado de otro hermano. Entonces, ¿qué ideas tienen para el 13? La persona que están construyendo sobre Jesús, el fundamento, ¿qué pasa con su obra? Pues su trabajo. Hasta una versión dice, pero el día del juicio, ¿sí? El fuego revelará la clase de obra de cada constructor. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Bueno, si nadie quiere compartir, voy a leer lo que tenemos. Dice, y cuando llegue el día que Dios juzgará a todas las personas, se mostrará cuál es el trabajo que hizo cada uno. En ese día probará el fuego probará, como el trabajo de cada uno, y mostrará qué trabajo es lo que hizo cada uno. Uh-huh. Sí, entonces una pregunta crucial es, porque el día, y el día de juicio, estamos hablando del juicio de final, no sé qué puedes comentar sobre esto, Daniel. El día habla del día de juicio final o cuando viene el día cuando a ver si van a estar firmes delante de la prueba. Sí, acá en griego es a veces en el sustantivo en griego no utiliza artículos y está en diferentes casos. En esta situación está en un caso nominativo, es el día literalmente, y cuando de esa manera aparece en el Nuevo Testamento
Pablo normalmente indica a veces, dos sucesos. Uno sería el día que se refiere a la venida del Señor, como la segunda venida de Cristo, y otras veces como este día en que se va a juzgar todas las cosas. Normalmente le llamamos como fin del mundo o juicio final. Entonces estas dos ideas normalmente está hablando Pablo cuando dice el día o aquel día, inclusive, sin especificar a qué. En este contexto parece ser que se entiende a la segunda parte, que sería el día del juicio, porque justamente está hablando del fuego. Parece que indica ese pensamiento de Pablo. ¿Y qué es su perspectiva de la idea de fuego? ¿No estamos hablando del infierno o estamos hablando de otra cosa? Pues dice que no van a ser condenados después, ¿no? Entonces creo que es como el juicio de los creyentes. Bueno, ahora estamos hablando de la calidad de la obra, de cómo enseñaron, cómo trataron con los hermanos, construyendo el resto del edificio. Bueno, también en la última, sí, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Como bueno, tal vez creo que leí un comentario que esos dos fuegos no son exactamente la misma cosa, porque pueden ser probados aquí en el mundo y después el día se va a manifestar y Dios va a declarar bien o mal la cosa. Porque hasta esos fuegos sí pueden estar probando estas obras aquí antes del día del juicio. ¿Alguien quiere comentar de 13? Si es, como estamos diciendo, hay varias formas de entender el 13. Más que nada, cómo entender la idea de fuego y cómo entra y cuándo y todo ese tipo de cosas. Y cómo afecta la calidad del edificio que fue construido. Si va a afectarlo mucho o va a afectarlo poco. O nada. ¿Puede repetir qué piensa usted sobre eso del juego? No entendí muy bien. ¿O no ha dicho? Si puedes darnos tu perspectiva del fuego, Daniel. Estamos dependiendo mucho en él. Bueno, depende de cómo lo tomes el día. Si estamos pensando en que estamos hablando del juicio final, entonces el fuego sería justamente el hecho de que el Señor juzgue todas las cosas. Entonces ahí se va a ver la obra de cada uno y cada quien va a tener su recompensa. Entonces la acción de juzgar sería el fuego que es una forma de verse. Pero si interpretamos el día como simplemente un día estando en vida todavía, como un día de prueba, entonces el fuego simplemente podríamos pensar como problemas, tribulaciones o desafíos que podemos tener en la vida. Y ahí se va a notar si realmente ese fundamento que tiene la persona es fuerte. Pero yo me inclino más a aquel día final, porque después habla de salvación, o utiliza por lo menos en griego salvación, e inclusive destrucción. Habla en los siguientes versículos. Entonces, si pusimos el día del juicio, ya no sería necesario poner eso de ser probado por el fuego otra vez.
A ver, comenta. Yo pienso que sí. Hay que colocar ahí, porque aparece la palabra fuego. 2 veces. Ahora sí, 2 veces inclusive. Lógicamente, esto no se tiene que pensar o directamente relacionar al infierno o al castigo, sino más bien el fuego, si está, digamos, si está pasando por una hoja, directamente está eliminando a la hoja. Pero si el fuego pasa, por ejemplo, con una piedra bruta que es el oro, está puliendo. Entonces no pensemos negativamente con el fuego, de forma negativa con la palabra fuego. Pienso yo que debería seguir siendo incluido. Gracias, sí, así lo tenemos. No es con la idea de que va a ser el infierno o cosas así, sino que solamente el fuego va a probar esas cosas y vamos, se va a ver, ¿no? Si no se quema o se quema. Entonces, Sí, con esa idea. sí. Puedo compartir lo que tenemos y pues podemos a ver si nos quieren algo más en cuanto al versículo. Dice el 13, pero el día que va a pasar la gente cuenta a Dios, se va a ver cómo es el trabajo de cada gente, porque ese día Él va a mostrar perfectamente o claramente eso. Él va a pasar eso, refiriéndose a la construcción en el fuego, y ahí va a mostrar cómo es. Sí, parece que está cubriendo todas las ideas, lo que escuché yo. Bueno, hay otros comentarios sobre el 13. Sabemos que sí hay complicaciones en este participio de 13, 14 y 15, pero estamos tratando de iluminarlo hasta donde podemos. Siempre pensando que lo que importa más a Pablo es que las personas que vienen después de él, y él va a también va a poner su parte en esta casa, que enseñen las verdades de Dios y que esa cosa no pasará, ¿sí? Que sí va a resistir la prueba, que sea hoy, que sea mañana o que sea en el último día. Y también 14 dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si los hermanos siguen firmes ante cualquier situación, pruebas, sufrimientos, falsas enseñanzas, ellos y quienes los plantó serán reconocidos por Dios. También es una forma de entender 14, porque aunque también podemos pensar en el perspectiva de Dios en el día final, si Él está viendo qué pasó allá con esa iglesia pasando el tiempo, Él también va a estar muy contento si no le pasó nada. Todas las cosas que iba llegando a los hermanos. Sí, porque yo bueno, en mi caso tal vez no estoy entendiendo todo bien, pero hay un poco de los dos cosas que está pasando aquí, sí.
si permaneció bien aquí en el mundo, será reconocido ya en el día de juicio. Entonces tal vez hay un poco de dos cosas aquí. Porque si su iglesia cae en puro mentira aquí en el mundo, entonces delante de Dios en el día, no va a estar muy bien. Aunque sí, no estamos platicando de la salvación, sino de la obra que hizo cada uno. ¿Alguien quiere decir algo como pusieron en el 14? Otra vez estamos hablando de recompensa, como pusimos en otros versículos de atrás. Quiero compartir lo que tenemos ahí. ¿Y 14? Si no se quema, entonces él va a dar lo que va a dar a la gente. ¿Lo repite, por favor? Dice si eso no se quema, entonces él, sirviéndose a Dios, él va a dar lo que va a dar a la gente. Ok, está bien. Como dice más o menos la NTV, si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa. Si lo que él construyó, si sigue adelante y no se quemó, entonces recibirá recompensa. Esa es otra persona, está hablando del obrero fiel, del que está enseñando las verdades de Dios, y la iglesia quedó firme. Entonces hay algo de recompensa en ese mundo, y también hay una recompensa allá en el día del juicio, si entendemos el día del juicio como delante de Dios en el día final. Compartir lo que tenemos en el 14, dice, y si no se destruye esa cosa que hicieron la casa con el fuego, recibirán cosas buenas por lo que hicieron. Sí, eso es, sí. El detalle es aquí, no solo decimos recibirán, no decimos de quién, solo recibirán. Sí, y cuándo y dónde y todo eso. Nosotros estamos diciendo su trabajo, por ejemplo, dice si su trabajo si su trabajo de un hombre como aguanta el fuego, recibirá recompensa. Entonces estoy escuchando a lo mejor hay que añadir algo. Bueno, lo que usted tiene es más o menos como dice el nueva traducción viviente, ¿sí? Como apenas leí. Sí, pero estoy pensando, pues un trabajo no se puede quemar, entonces como no sé, a lo mejor el que apenas leyó, no recuerdo cómo, algo así como pensar, el material, ¿verdad? Algo así. Sí, él usa un buen material de lo mejor que dijo Pablo, oro y plata y piedras preciosas, por eso sobrevivió, aguantó, y como aguantó la obra que él hizo, ya va a recibir recompensa. Podemos imaginar algo en este mundo y también en el día final, como hay varios versículos de la Biblia que habla de esto, diferentes coronas, diferentes reconocimientos delante de Dios allá en el cielo.
no entendemos todo eso, cómo funciona todo eso, pero hay versículos que sí hablan de eso. Bueno, vamos al 15, porque parece que el 13 fue muy complicado, pero el 14 no tanto. Una vez que ya tenemos 13, se puede amarrarlo con 13, el 14. Nos vamos al 15, si la obra de algunos se quemara, es el antepuesto del 14, ¿sí? Al otro lado de la moneda. Si la obra de algunos se quemare, como varios de ustedes pusieron, si la obra que hicieron no quemará, aquí dice, si quemada, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, estamos empezando 15 como 14 más o menos, pero al contrario, en lugar de recibir recompensa, va a sufrir pérdida. Sufrir pérdida, eso sí también un poco complicadito, ¿eh? Puede que hable de los hermanos y maestros pastores que si no prepararon bien, se va a lastimar, vamos a experimentar fallas y derrotas, porque no enseñamos bien, no decimos nada ante los pecados, no dimos buenos consejos, enseñamos entrar diferentes mentiras, toda esa cosa que estamos hablando. Esas personas que llegaron después de Pablo, entonces esta iglesia que ellos están permitiendo entrar la mentira, no, las personas no quedarán firmes con la cosa de Dios. ¿Alguien quiere compartir cómo traducieron 15? A ver, yo voy a puedo decirlo más, dice más que claro. Dice, pero si alguien se quema su trabajo, lo que hizo, va a perder su recompensa, pero Dios lo va a salvar. Y luego aquí hay una comparación, dice como cuando un hombre lo salvan cuando está quemando su casa, algo así dice. Ajá, sí. Sí, parece buenas formas, sí, para enfrentar las complicaciones de 15, sí. Quiero compartir igual lo que tenemos. Sí. Dice, pero si ella se quema, esa persona perderá eso que iba a recibir. Él se salvará del fuego, pero muy apenas se va a salvar de ella. Uh-huh. Así como muy apenas se salva una persona del fuego cuando la casa en la que está se está incendiando. Uh-huh. Sí, alguien puso la ilustración de una persona que hizo un barco pero no lo hizo muy bien y echó todas sus cosas adentro del barco y ya iba pasando el barco, pero llegó la tormenta y como no está bien hecho el barco ya se hizo pedazos y perdió no nada más el barco, pero todo lo bueno que él tenía que llevar el barco, pero él mismo sí llegó a la isla o algo así. Entonces, sí, él mismo sí, está bien, pero todos
la obra a quien dedicó su vida no quedó en ruinas, ¿sí? No sobrevivió, no, los hermanos no quedaron firmes, no. Entraron en la mentira, tantas cosas sí pasaron a su ministerio y bueno, nada más fue su obra, sí, no estamos hablando de su salvación, exactamente, estamos hablando de que Dios le dio una obra, como por la gracia de Dios, Dios le dio una cosa que haga esa persona y no lo hicieron muy bien. Por diferentes razones, sí. Ujú. Voy a leer lo que tenemos. Me dice, si se quema las cosas que hicieron aquella casa, su trabajo se pierde o se echó a perder, aunque se salva él, como una persona se salva del fuego. Sí, aquí otra vez Pablo nos ayuda con la palabra como, sí. Como fuego. Como fuego. No fuego, pero como fuego. Y tiene la idea de él sufrirá pérdida. ¿Está esa idea en el versículo? O tal vez está colocado en otro lugar, no escuché bien. Trabajo será como destruido, su trabajo okay. fue destruido. Ajá, sí. ¿Alguien más tiene comentarios sobre 15? ¿Sí? Bueno, tal vez podemos hablar un poco entonces de 16 y 17. Como la Biblia de las Américas tiene ese como subtítulo para 16-17 y nada más esos dos versículos, tal vez nos da tiempo para hablar un poquito de 16 y 17. Si alguien quiere leer 16 y 17, tenemos como 10 minutos para hablar un poquito de eso del templo de Dios, y también el versículo 6 va a hablar más del templo de Dios. Aquí es una introducción a esto, ¿sí? Hablando de edificios bien hechos, ¿sí? (16 y 17) dice: Sí, así nada más. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ajá, muchas gracias. Sí. Entonces, otra vez, como Pablo está repitiendo palabras, sí, aparece la palabra templo 3 veces. Una vez en 16 y 2 veces en 17. Y obviamente está vinculando mucho el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el templo de Dios. Es tan importante esa relación entre el templo de Dios y el Espíritu de Dios. Y también es importante entender que hay versículos que dice cada uno de nosotros somos templo de Dios. Pero parece que ese versículo en sí mismo, nosotros como hermanos, como grupo, somos el templo de Dios. Entonces él está enfocando un poco más en esta idea en lugar de otros versículos
cuando dice claramente, ustedes, cada uno de ustedes, ¿sí? Son templo de Dios. Entonces, cuando empieza así, ya si tiene que pensar un poco de esto en la traducción, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el templo de Dios mora en vosotros? Por eso, bueno, todo lo que estamos viendo, enfocando un poco en los versículos anteriores, estamos hablando que, bueno, yo estaba tratando de hablar de cómo está entrando la mala enseñanza, los pecados y libertinaje y muchas cosas que no son bien. Entonces aquí dice, ese templo debe ser santo. No debemos dejar que entre la mentira, las personas que enseñan mal, la mala enseñanza, las personas pecando aquí por allá y no decimos nada y todo ese tipo de cosas, así como con todas las cosas que Pablo está diciendo aquí, divisiones, obviamente divisiones. No somos apartados del mundo si hacemos eso, si pensamos de santo también, propiedad de Dios, apartados para Dios. Entonces no vamos a construir ese edificio tan chueco, tan chafa, con toda la mentira y pecados y divisiones y todo lo que está mencionando aquí. Queremos un templo santo, por eso también ese es un vínculo, ¿sí? De lo que apenas vimos en estos versículos que hablando del edificio y fundamento. Y el edificio más importante es el templo de Dios y es santo, por eso hay que construirlo bien hecho, con oro y plata y piedras preciosas, para que dura. Y si alguien trata de destruir el templo de Dios, y sí, se puede destruirlo, sí, también ese parece destruir, está amarrado con divisiones. Y también lo que va a venir también tiene mucho que ver con esto, sí. La sabiduría del mundo. No queremos esto en el templo de Dios. Porque si entra toda esa sabiduría del mundo que no nos ayuda, que causa divisiones, que causa mentiras y todo eso, se va a poner más débil el templo de Dios y Dios no quiere esto. Hasta dice muy fuertemente, sí, Dios le destruirá a él, a las personas que están tratando de mentir la mala enseñanza, la mentira, la falsa enseñanza, que el pecado no importa nada del pecado y toda esa cosa porque santo es. Y ustedes también son muy vinculados con el templo de Dios y con el Espíritu de Dios. Bueno, con esos pensamientos, si alguien quiere darnos cómo están traduciendo estos versículos, templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros, el 16. Yo tengo una pregunta en cuanto a esos versículos. Aquí se refiere más a la división que hay en la iglesia de Corinto o se refiere más a, como se acaba de mencionar, a los pecados y todo lo que pudiera, bueno, lo que relata la carta, ¿no? Lo que problemas que hay entre ellos y todo eso, ¿incluye eso y la división o en estos versículos se enfoca más en la división de la iglesia? Bueno, yo pienso que, bueno, hasta ahora las cosas que ha enfocado son las divisiones y siguiendo la sabiduría de este mundo y siendo canales, que también es un tipo de seguir la sabiduría de este mundo, ser canales, vivir solamente para yo mismo y toda esa cosa. Pero en todo el contexto del libro sí incluye, es poco más amplio así que divisiones. Pero no sé si aquí hay que especificar aquí. ¿Está pensando de la palabra destruir o dónde entra el saber eso? Sí, exacto. ¿Cómo traducir la idea de si alguien destruyera el templo de Dios? Uh-huh. Entonces, hacerlo más general, mis chicos,
Satanás, causar desaparecer. o traten de causar desaparecer el templo de Dios. Dios no va a permitir esto y lo va a castigar muy feo a ellos, ¿sí? Sí, es la palabra que tenemos, Sandy Shah, pero estaba pensando más si es destruir el templo de Dios o hacerlo así general, destruir el templo de Dios o especificar en cuanto a las divisiones, quien trate de causar divisiones en la iglesia o algo así. Yo pienso que sería mejor el primero. Ah, muy bien, gracias. Porque yo pienso que tal vez para mí suena un poco demasiado específico, ¿sí? Sí es bueno entender esto, pero después para analizar bien la palabra que vamos a usar para destruir, sí puede incluir todos los pecados, falsas enseñanzas, divisiones y todo ese tipo de cosas que va pasando a ellos y que va a platicar de ellos en un rato, ¿eh? Y el orgullo, sí, 18 sí habla del orgullo, sí. Se cree sabio con la sabiduría de este mundo. Si alguien quiere dar su retro del 16. Sí, el 16 dice: ¿Ustedes acaso no saben que son como la casa de Dios? Ahí mero está el Espíritu de Dios. Así en forma de pregunta. Ah, sí, sí. Sí, suena bien. Entonces, ¿acaso no saben cómo cae esta pregunta retórica? ¿Cómo es la actitud de Pablo cuando dice eso? No sé qué piensan mis demás compañeros, pero suena como regaño. Un poco regaño, ajá. Ajá. Bueno, obviamente hay fuerte regaño en 18 por adelante, ¿sí? Que nadie se engaña, si alguno entre ustedes se cree sabio. Pues ya viene. Entonces, sí, a veces sí, Pablo sí tiene los regaños, entonces hay que ver un poco el 16 y a ver qué nivel de regaño, o piénsalo bien, sí, piénsalo bien, que no saben. A veces mi seco también, a veces usamos la cosa, piensen bien, que no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso no deja, y es santo. Por eso no dejen que le pase tantas cosas que no se deben pasar. Bueno, vamos al 17 pues. Parece que no tan complicado el 16, 17. La complicación entra como escuchamos, como traducir la idea de destruir. Y santo, sí hemos platicado antes de santo, pero la palabra diferente aquí en 17 es destruir el templo. Bueno, ya comenté algo, cómo lo tenemos, pero lo voy a leer. Dice, Okay. si alguien o cualquiera que destruye la casa de Dios, el templo de Dios, Dios destruirá a esa persona, porque santo es el templo de Dios, y ese templo son ustedes. Ujú. ¿Tienen I para santo o cómo es santo? Y I. sí.
Eso es sal, sí, ¿no? Y Dios, Facundo. Ustedes son la Iglesia Santa de Dios. Sí, delicado, peligroso. Cuando No, quiero compartir lo que tenemos, bueno, y también como lo hacemos santo en este versículo, o sea, que dice el 17, quien sea que quiera desaparecer el templo o la iglesia de él va a desaparecer a ese, porque su iglesia está como bendecida, y ese es ustedes que son su iglesia. entonces ustedes ponen bendecida. Ajá. Bendecida. Sí, bendecida. Bendecida. Bueno, sí, la idea de santo es exclusivamente para Dios, para las cosas de Dios, apartado para Dios, posesión de Dios, y por eso no debe entrar cosas que no se deben entrar. Practicando de mentiras y falsas enseñanzas y pecados, especialmente pecados sin frenos. Uh-huh. Lugar especial para Dios, para cosas de Dios. ¿Alguien que más quiere comentar sobre el 17 o ya tiene un poco de hambre y sueño? Porque parece que la mayoría de las personas dicen casa de Dios, o en unos mixtecos por lo menos sí tienen palabra para iglesia de Dios, casa de Dios. Como sabemos, en aquel tiempo la gente se reunían en las casas de los hermanos, por eso casa de Dios sí entra bien. No había edificios diferentes, aunque también tal vez está pensando, tiene un poco en la mente, sí, el templo de Dios de Jerusalén, o el tabernáculo por lo menos, sí, donde se mostraba la presencia de Dios, sí. Eso tal vez también tienes un poco en mente, pero como no podemos dibujar todo eso en la traducción, la casa de Dios sí entra bien. El fuego de la presencia de Dios. Tal vez ese también tiene un poco que ver con la palabra fuego, sí, la presencia de Dios es un fuego que quema todo lo que no sirve.